A ver, después de tantos años de trabajar en estas cuestiones del periodismo, de ser el preguntón, y no Juan, sino el preguntón, siempre tuve la sensación que hay como una especie de conducta impuesta. Vos tenés que saber de todo. No podés decir en un momento dado, mira, esto lo desconozco. Yo no sé qué nos pasa. Y no sé qué le pasa al televidente, radio escucha, que te lee, o qué sé yo, cuando vos como periodista decís, mira, yo de esto la verdad es que no he escuchado a nadie, a ninguno de nosotros que alguna vez diga, sinceramente, la verdad que este tema no lo manejo, medio de lejitos lo tengo, siempre estamos como, sí, lo conozco a este tema, porque parecería ser que patinás si algún tema no conoces. Y es un disparate esto que estoy diciendo, es un disparate, porque, a ver, me acuerdo de la frase de mi papá, es muy feo hablar al pedo en serio. Me da la sensación de que muchas veces, por no confesar que no conocemos de determinado tema, metemos la gamba, decimos cualquier cosa. Estamos tomando de boludo también al que consume la información. Estamos tomando de boludo a aquel que está escuchando radio, que está viendo un canal de televisión. Lo estamos tomando de boludo también. Y eso suma más todavía a esa falta de respeto. ¿Y por qué digo esto? Porque charlando un poco previamente con la producción me sugiere que con Melissa Trad-Malmod trate el tema de la película Barbie, que fue prohibida en algunos países árabes. Pues bien, no sé cuál es el problema de la película Barbie. No sé qué es la película Barbie porque no la vi. Entonces me pongo un poco del lado de aquellos que somos ignorantes respecto de este tema. Melissa, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique, acá estoy. Y tengo que decir que me encantó tu introducción y que poco hablamos de esto los periodistas, porque si hay alguien que en la vida parece tiene que saber todas las respuestas, somos los periodistas. Sí, Y la verdad que, como decís vos, eso es faltarle el respeto al público. sí. Me acuerdo la primera vez que en radio me preguntaron algo y me animé a decir, la verdad que no sé. Te juro que me costó un montón dar ese Claro, paso. claro. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a mentir Ujú. sobre un dato que capaz para alguien es importante y capaz yo estoy generando más desinformación Sí, sí, por decir una burrada? sí. Y creo que estamos muy acostumbrados y encima viste que la argentinidad carga con un poquito de esa cosa Correcto. egocéntrica donde uno Sí. siempre tiene la posta y el otro no. Mm. Entonces es re difícil decir no sé y me parece que fuera de que ahora nos metamos con el tema Barbie, me parece que es algo re profundo y me encanta que lo das traiga a la mesa porque siento que hablamos re poco de eso. Sí. Bueno, entonces, arranca por el principio. ¿Qué tiene la película que se ha comentado tanto? Bueno, totalmente. La película fue un éxito antes de que se lanzara en cines. O Ah, sea, obviamente es una película muy fácil desde el marketing, ¿no? O sea, desde el marketing, pero creo que la mayoría de los países del mundo al menos se conoce qué es la Barbie. ah, No todos hemos tenido acceso necesariamente a la Barbie, onda, la marca Barbie, porque era carísima. Yo no sé si carísima. tus hijas tuvieron Barbies, Sí, Quique, sí, pero tuvieron. si no, Sí, seguramente, viste, comprabas como otra marca de muñecas similares, pero todas medio que se inspiraban en Barbie. eso es. Eh, entonces, claro, imagínate, hacen una película sobre un juguete que ata a... ¿Qué puede ser más vendible en la historia que la nostalgia? ¿No? O sea, Ah, porque Barbie, te digo, en cines recaudó al principio, ya no sé ni a cuánto debe estar ahora, porque esto se lanzó en julio la peli, mm, no en todo el mundo al mismo tiempo, pero bueno, más o menos. Imagínate que ya hace un tiempo ya había recaudado alrededor de $1 billón solamente de la gente yendo a ver la peli, ajá, mira. digamos. Sí, sí, Ya, sí. tremendo, Mm, ya había generado mucho de eso. Pero ¿qué pasó? Empezó a haber algo más, que es que por un lado tenemos los así deben existir como con otras mm, movidas culturales. sí, Pasó con Barbie. Y entonces, claro, empezó a trascender las redes, primero todo el marketing alrededor. Tipo, sacate una foto vestida de rosa en el cartel de Barbie afuera del cine, mm, que eso ya es como su propia publicidad, y empezaron a aparecer fragmentos de la peli en las redes. Y entonces, por ejemplo, hay una cosa que creo que a la mayoría de la gente le pareció brillante, que es que a nivel artístico, por ejemplo, sí. la peli tiene un nivel de detalle
atención al detalle me refiero, Mm, de que, por ejemplo, y esto porque no le quiero spoiler la peli a nadie tampoco por si alguien, viste, se ha quedado sin verla, o por sí. si vos, Kike, querés ir a verla. Capaz Ujú. después de esta columna te convenzo. No, 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 yo no la voy a ir a ver, o sea que te estoy preguntando, no me interesa si spoileás o no spoileás, me interesa Bueno, que me cuentes el meollo por el cual la película tuvo idas y vueltas y discusiones y todavía las tiene. totalmente. Bueno, una de las imágenes la atención al detalle, donde, por ejemplo, esta imagen recorrió las redes, que fue Barbie sacándose el zapato, eh, esa atención al detalle yo creo que se apreció un montón Sí, y empezó a llamar la atención, ¿no? Ahora, bien decías vos, ¿por qué ha causado tanto revuelo? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto sí, si esta no es una columna de de cine. cine, Sí, sí, sí. ¿viste? Mm, mm, Más allá de que en términos de peli, yo quiero decir mm. que a mí me gustó y la recomiendo. La directora Greta Gerwig es una mina muy copada, muy distinta. Primero, no estamos acostumbrados a ver tantas mujeres directoras de cine. O sea, la Sí, mayoría de las pelis sí. que ella lo hace. Mm, Entonces, por fuera de que esta sea una película muy comercial, porque no vamos a negar eso, y además es una película sobre un producto que se sí, vende sí, literalmente, o claro. sea, más capitalista que esto no viene, Sí, digamos. sí. Eh, la directora tiene un background en filosofía y hay un montón o sea, terminé de ver la peli, volví a mi casa, o para donde estoy, y me pasé escuchando un streaming como de 3 horas de alguien analizando, de alguien de la academia analizando la película, Sí. mostrando el nivel Mm, de teorías filosóficas que hay detrás. mm, Ahora, vos lo dijiste al principio, ¿por qué estamos hablando específicamente de esto ahora en una columna de internacionales? Esta peli fue prohibida en algunos países árabes, ¿no? ajá. Y uno podría decir, por las teorías filosóficas que hay detrás, bueno, ciertamente hay algo de eso, pero yo no creo que los dirigentes, viste, de los países se hayan puesto a pensar, A ver, bueno, no sé, sí, este claro. enfoque lacaniano Sí. de la película, viste, no, Sí, no, no, no no. va por ahí. Sí. Eh, la cuestión muy obvia que hay detrás de esto es que Barbie es una película feminista. O sea, es muy evidente que es una película feminista. Ajá. Eh, y obviamente podemos discutir sobre qué significa ese feminismo, porque yo lo que te puedo decir que me parece interesante de Mm, haber viajado por países árabes sí. y sobre todo yo cuando viajo, bueno, les he contado muchas veces, yo me quedo en casas de familia muchas veces Sí. y la mayoría de esas veces son casas de chicas, o sea, chicas que viven Mm, juntas o chicas mm, que viven solas. mm, Ese es como viste, el rango de etario y qué sé yo de persona con la que más me involucro cuando viajo. Y si hay algo que he notado mucho en los países árabes, y creo que hay un poco de eso en Latinoamérica, pero lo surfeamos mejor, me mm, parece a mí, en sí, Latinoamérica, sí. es que toda esta tensión con creer, viste, que el feminismo es un concepto que viene de Estados Unidos o de Occidente, y Occidente no somos nosotros, para que si todavía queda algún distraído, cuando se habla Sí. de Occidente en el mundo, Mm, no somos nosotros. Eh, pero hay cierta tensión con ese concepto, ¿viste? Y mm, me parece súper natural y súper interesante sí. que existe ese conflicto de decir, bueno, porque yo tengo que aceptar un concepto que quizá me están, digamos, imponiendo de afuera, ¿no? Mm, mm, Eh, y en realidad, para mí, la respuesta, o al menos lo que yo converso con estas chicas, es que para mí el feminismo o sea, no tiene por qué tener que ver solamente con el norte, mm. sino que la idea es que también cada región construye el feminismo que ve necesario y Eso que es. necesita de Sí. acuerdo, viste, a su propia Mm, región. Y lo hemos charlado con vos cuando charlamos hace un año sobre el asesinato de Mahsa Amini en Irán. ¿Te en acordás? Irán. Todas las Sí. protestas que Sí. se generaron después de esto. Ujú, Y acá pasa un poco lo mismo. Entonces, básicamente, así para sintetizar, lo que pasó con muchos gobiernos árabes es que primero suspendieron el lanzamiento de la peli, sí. algunos directamente la prohibieron. Los que estuvieron más en disputa fueron Kuwait, el Líbano, Jordania, Bahrein, Arabia Saudita, Egipto. Fueron países que se plantearon, bueno, ¿qué está pasando con esta peli? Después algunos levantaron esa prohibición. Todavía, si no estoy equivocada, porque esto, viste, va fluctuando, Mm, Kuwait y el Líbano son los países que todavía no la pasan. En Palestina no se ha pasado. De ah, hecho, la data que sé sí. es que la gente en Palestina, por ejemplo, si querés ver la peli, mirá cómo se mete la política internacional en la cultura. Eso. Mm, La gente que quiere ver la peli no está disponible en ningún cine en Palestina, por ejemplo, ujú, pero en cambio se van a Jerusalén, porque Jerusalén está a una hora más o menos si estás en la capital de Palestina,
Y Jerusalén es una zona que, digamos, internacionalmente no es dueño, se dice que nadie es dueño de Jerusalén. Sí, En la práctica, Israel es dueño de Jerusalén. O sea, se sí, ve en la calle. Si sí. no está en Israel, si no está en Jerusalén, Ujú. vas a ver que están los soldados israelíes por todas partes. Pero claro, entonces, como Israel es otra cosa, con sus propios problemas, y ya hemos hablado de esto, pero en los cines de Jerusalén sí está. Entonces la gente Ah, claro. cruza como Sí, el checkpoint, se le sí, dice, sí, sí, para ir al cine a ver la película. sí. Y lo que ha estado... Melissa, Sí, para un cachito, decime, porque por favor. te escucho desde el principio, voy comprendiendo, pero no entiendo cuál es el problema con la película. No, no me terminás de contar, estás evadiendo el tema. Y es Claro, que viste que es muy fácil enroscarse además, porque a mí me encantó la película. Entonces, esos temas que te quedás charlando hasta las sí, 5 de la mañana con amigos. sí. Bueno, eh, dale. Entonces, la razón concretamente de por qué algunos países Mm, prohibieron o al menos suspendieron por un sí, tiempo, sí, al menos en los países árabes, porque después te voy a contar otro caso distinto, pero los países árabes tiene que ver con que acá, sobre todo, o sea, el feminismo de por sí es un poco mala palabra para los dirigentes de estos países, que sí. no nos va a sorprender que son hombres, Mm, eh, pero además hay algo más, como más profundo que el feminismo, que tiene sí, que ver con la cuestión cultural sí. y que tiene que ver con que la película, un poco muy alineada a la idea feminista, muy occidental, Mm, muy yanqui, si querés, muy sí, europea, sí, de que la idea del feminismo es que vos como mujer puedas terminar cumpliendo tus objetivos, que tengas tu propia casa, que tengas tu propio auto, que si sí. no querés madre, no querés ser madre, no lo seas, ¿no? Ajá, ajá. Claro, esa es una idea del feminismo. Obviamente que imponer esa idea y pensar que eso es el feminismo Mm, es lo problemático porque no para las mujeres en todo el mundo no necesariamente significa eso. claro. Entonces los líderes de los países árabes, hay dos cosas fundamentales que no les gustaron. Una es creer que esta película un poco desdibuja los roles que deberían existir Ahora en vamos. modo familia, Ahora estoy yendo. eh, las mujeres en su rol de madre y Sí, demás. sí, Eso sí. problematizó muchísimo las cúpulas de estos países. Sí. Y la otra cuestión es ciertos guiños a la comunidad LGBTIQ+, a Ah, la comunidad trans. bueno. Eh, Pasa mucho, vos sabés que para mí esto es muy loco, quizá porque ahí uno, viste, piensa en qué loco cómo te influye el país en el que naciste. O sea, Sí, yo no puedo creer, viste esa gente que se va de la Argentina y lo único que hace es como bardear la Argentina. sí. No, no lo puedo entender, porque a mí me pasa al revés. Yo mientras más exploro, Sí. más valoro en realidad, o más pienso en mi país Qué y en bárbaro. qué pasa con nosotros, Qué ¿no? bárbaro. De ahí digo, claro, para mí está tan naturalizado. Digo, llevamos más de 10 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Sí. ¿A vos se te ocurriría pensar raro, o sea, ver a dos personas del mismo sexo tomadas de la mano en la calle? Ya no, Yo creo ya que la no. mayoría no está ese ruido. Ya no. Lo que pasa es que, ¿viste? Después pienso en Milei, pienso en Villarroel y digo, bueno, evidentemente habían cosas ahí subterráneas que pensábamos Sí. que no existían y siguen existiendo. Sí, claro, claro. Eh, Mm, pero en general nosotros creo que lo tenemos muy naturalizado. Bueno, no pasa así. O sea, en el mundo árabe la cuestión digamos, de que te guste una persona del mismo sexo es algo, no solamente que es mal visto, o sea, en muchos países tu vida corre peligro. es un delito, Sí, claro, es un delito. es un Sí, delito. sí, Es sí, un delito. sí, sí. Y lo peor en realidad es que muchas veces también hay casos que son más cuestiones Mm, digamos, de violencia por mano propia, ¿no? O sí. sea, o sea, casos de que matan a una persona en la calle, qué sé yo, por conocer o sospechar que tiene, viste, ciertas inclinaciones en términos de la sexualidad. Entonces, con esta Bueno. película, esa fue como la alarma que encendió Sí. todo, Ahora, porque dicen, claro, ahora voy entendiendo despacito. Y para terminar te digo que el hecho de que te haya dicho que no la voy a ver fue más una provocación que otra cosa, porque en definitiva, después de escuchar toda esta columna, me parece que voy a ir a ver esa película. A ver, porque mira, tengo, tengo que vos sabés constatar. que Sí. sí, No, no. yo hablé con mis amigas Sí. después de verla. Sí. O sea, yo a mis amigas les mensajé y les dije, miren, si no la han ido a ver, vayan a verla porque está buena. Creo que Sí. para cualquier mujer está buena. Mm. Y algunas de mis amigas me dijeron que fueron con la madre a verla Ajá. y que ese combo estuvo muy bueno, Sí. con tu mamá. Sí. Mi recomendación,
tómenla o déjenla, Sí. es vayan con sus parejas. Ah, Vayan con sus parejas a ver Barbie, listo. porque me parece porque he escuchado a mis amigas, viste, contarme cuando han ido con el novio y qué sé yo, Sí. y me parece muy interesante los debates que esa peli genera, intranoviazgo, intramatrimonio, Ah, lo que sea. bueno. Es provocadora. Es Sí, pero me provocadora. parece que sí. ¿Va a ser Bueno. una película pochoclera si querés que sea pochoclera? ¿O Sí. va a ser una película que te genera cuestiones para pensar más si así lo querés? Mira, Y Melissa, a mí, no. Sí. sinceramente, sí. No, es que nada, No, sí, no te pregunté ni dónde estás, porque estaba con ganas de escuchar esto de vivo verbo. Bueno, gracias. Muy amable. no, está muy bien. Para mí es interesante. Además, concretamente, yo creo que cualquier película que en cualquier parte del mundo sea prohibida por alguna razón, me parece que, o sea, está bueno prestar atención a eso, Indagar. preguntarnos por qué. Sí. Indagar, de hecho te dije, en Vietnam, por ejemplo, la prohibieron, pero por razones totalmente distintas, porque la peli en un momento muestra un mapa y un mapa que está en contra de ciertas disputas territoriales que Ah, hay con sí. China. Ok. Sí. ¿Viste? Entonces se generan mambos por otro lado. Sí. Pero bueno, nada, me parece que está bueno preguntarnos estas cosas y sobre todo ver cómo la política internacional, y esto es lo que creo que siempre charlamos, no se trata solamente, viste, de guerra, de conflicto, porque Sí. convengamos que además muchas veces hablamos de temas más duros acá, de hecho, sabemos, hace poco han ocurrido cuestiones re graves, el terremoto en Marruecos, las Sí. inundaciones en Libia. Sí. Hay cosas sucediendo en el mundo horribles, obviamente, la cuestión entre Armenia y Ujú. Azerbaiyán. Pero me parece que también está bueno que nos planteemos a veces que la política internacional, viste, no es solamente tanques, guerra, bombas y eso Sí. es todo. Sí. Pensar la cultura a nivel internacional me parece que también tiene que ver con lo que hacemos acá, ¿no? ¿Qué tomás antes de charlar conmigo vos? Sinceramente estoy con agua, Quique. Aburridísimo. Te mando un beso grande. No, pero Un abrazote. antes decime dónde busco info sobre vos y sobre tus Bueno, cosas, digamos. se meten a mi Instagram. Mi Instagram es Melissa Trad, Trad. Obviamente, si no usan Instagram, también estoy en Facebook, en Twitter. Sí. Me buscan por ahí porque voy subiendo mucho también de lo que Mm, pasa en los viajes, contando un dale, poco de cosas. dale. Y ahí comparto también mis artículos ya periodísticos sobre política internacional. Bueno. Así que bueno, dejamos ahí para la próxima. No les prometo que la próxima columna sea tan colorida. Quizás para la próxima volvemos a estar Bueno. más oscuros, pero bueno. Bueno, un beso grande. Te mando un abrazo, Quique. Chau. Bueno, la escuchaste a Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la vas a escuchar? ¿La escuchaste en El Desconcierto?